Bienvenidos al día 9 y hoy vamos a leer el capítulo 7, en donde se va a tratar un muy interesante tema. Dios no te quita poder, lo ordena. Dios no vino a disminuirte, vino a enseñarte quién eres cuando Él ocupa el lugar correcto en tu vida. Y el versículo clave es este: porque Dios es el que en nosotros produce el querer por el hacer, por su buena voluntad. Y está en Filipenses 2:13. Después de aquella noche en la que finalmente me rendí delante de Dios, mi vida no cambió de manera instantánea. Los problemas no desaparecieron de un día para otro. Y muchas de las circunstancias que me habían llevado al límite siguieron presentes durante algún tiempo. Sin embargo, algo fundamental sí había cambiado por dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo había dejado de intentar sostenerlo todo con mis propias fuerzas. Ya no caminaba sola, estaba aprendiendo a confiar en Dios. Aun cuando todavía no comprendía por completo el camino que Él estaba trazando delante de mí. Aquella rendición marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no quería únicamente salir del dolor que estaba atravesando. Quería comprenderlo. Quería entender por qué tantas personas repetían los mismos patrones durante años, por qué las heridas parecían acompañarlas durante tanto tiempo y por qué incluso quienes aman sinceramente a Dios seguían luchando con áreas de su vida que parecían no cambiar. Aquella pregunta despertó en mí una profunda necesidad de aprender y me llevó a estudiar desarrollo personal, inteligencia emocional, programación neurolingüística y comportamiento humano, hábitos y relaciones, y diferentes procesos de transformación. Mientras más aprendía, más herramientas encontraba para comprender aquello que antes me parecía confuso. Descubrí cómo las heridas pueden influir en nuestras decisiones. Con el rechazo distorsiona la identidad. Con el miedo puede llegar a gobernar una vida entera sin que la persona sea consciente de ello. También comprendí que detrás de muchas conductas que solemos juzgar con facilidad existe una historia de dolor que necesita ser entendida antes de condenarlas. Todo ese conocimiento fue un verdadero regalo. Me ayudó a comprender muchas de las cosas que antes ignoraba y me permitió acompañar con mayor sabiduría a las personas que Dios ponía en mi camino. Sin embargo, mientras más avanzaba en el proceso, más evidente se hacía una verdad que terminó transformándome por completo mi perspectiva. El conocimiento nunca fue diseñado para convertirse en una fuente. Una persona puede comprender perfectamente cómo funciona su mente y aún así seguir sintiéndose vacía. Puede aprender a gestionar sus emociones y continuar sin experimentar paz profunda. Puede desarrollar habilidades extraordinarias y seguir buscando desesperadamente su valor en lo que hace. Incluso puede crecer en conocimiento mientras permanece estancado en la misma inseguridad que ha cargado durante años. Fue entonces cuando comprendí que Dios nunca había estado en contra del crecimiento. Nunca estuvo en contra del desarrollar mis talentos. Aprendieron nuevas herramientas y aplicarlas mi comprensión del ser humano. Todo lo contrario,
Él mismo nos creó con la capacidad de aprender, de investigar, de crear y desarrollar el potencial que depositó dentro de nosotros. Lo que Dios quería enseñarnos era algo mucho más profundo que lo que ese conocimiento debía permanecer conectado a la fuente de quien lo había dado sentido. Porque existe una enorme diferencia entre tener capacidad y tener dirección, entre desarrollar habilidades y desarrollar el propósito por el cual esas habilidades fueron entregadas. El verdadero crecimiento no consiste únicamente en llegar más lejos, sino de asegurarte que aquello que construimos permanece alineado al corazón de Dios. Ahí fue donde comprendí una verdad que hasta hoy sigue guiando mi vida. Dios no quería quitarme nada lo que había puesto dentro de mí. No quería apagar mis dones, disminuir mis capacidades, ni limitar mi potencial. Lo que Él deseaba era algo mucho más hermoso. Quería ordenarlo. Hay una imagen que durante mucho tiempo me ha ayudado a comprender esta verdad. Imagina un río. El agua que posee es una fuente extraordinaria. Tiene una capacidad de dar vida, alimentar a comunidades enteras, regar los campos, sostener ecosistemas completos. Sin embargo, cuando ese mismo río pierde su cauce, la fuerza que antes producía vida puede convertir en destrucción. El problema nunca fue el agua. El problema fue haber perdido la dirección. Algo muy parecido ocurre con nosotros. Dios no nos creó con talentos, capacidades, inteligencias y creatividades y una enorme capacidad de incluir en el mundo que nos rodea. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras decisiones producen consecuencias. Nuestros dones pueden transformar la vida de otras personas. Todo eso forma parte del diseño con el que fuimos creados. El problema aparece cuando el poder deja de pertenecer dentro del propósito por el cual fue creado. Un talento sin dirección puede convertirse en orgullo. Una capacidad sin carácter puede terminar destruyendo aquello que pretendía construir. Incluso un don dado por Dios puede producir confusión cuando dejamos de estar sometidos a aquel que lo entregó. Por eso comprendí que Dios nunca viene a pagar lo que Él mismo puso dentro de nosotros. No viene a disminuir nuestro potencial ni a limitar nuestros sueños. Viene a enseñarnos el camino correcto para que produzcamos una vida que dé vida y no destruya. Esa verdad también aparece en la Biblia desde las primeras páginas. Cuando Dios creó al ser humano, no lo diseñó para vivir derrotado ni para sobrevivir apenas. Desde el principio lo bendijo, le dio capacidad para administrar la creación, desarrollar recursos, multiplicar y ejercer autoridad sobre la tierra. El propósito de Dios siempre fue el ser humano creciera, fructificara, desarrollara todo el potencial que había recibido. La Escritura lo expresa de esta manera. Y lo bendijo y le dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenar la tierra y sobyugarla. Está en Génesis 1:28.
Ese pasaje revela algo que durante mucho tiempo pasó. Desapareció para mí. Dios no tuvo miedo de darle autoridad al ser humano. Tampoco tuvo miedo de confiar responsabilidades o depositar dones extraordinarios en sus manos. Todo eso formaba parte de su diseño original, pero había una condición que sostenía ese diseño. La autoridad nace de la relación. Adán podía ejercer dominio porque permanecía unido a la fuente de toda autoridad. Su identidad, su propósito y sus decisiones encontraban dirección mientras caminaban en el camino de Dios. El verdadero problema comenzó cuando quiso vivir independientemente de aquel que le había dado vida. Y aunque había pasado miles de años, seguimos enfrentando exactamente la misma tentación. Queremos disfrutar del propósito sin atravesar el proceso. Deseamos la bendición sin permitir que Dios transforme nuestro carácter. Anhelamos resultados, pero muchas veces resentimos al trabajo profundo que Él quiere hacer en nuestro interior. Sin embargo, Dios nunca comienza a transformar lo que hacemos, siempre comienza a transformar quiénes somos, porque sabe que cuando el corazón encuentra el lugar correcto, todo lo que demás termina en ordenarse. Con el paso de los años comprendí que Dios nunca estaba intentando limitar mi futuro. Mientras que yo pensaba que algunas temporadas eran obstáculos para avanzar, Él las estaba utilizando para formar carácter que necesitaba más adelante. Poco a poco entendí que no estaba destruyéndome nada de lo que había puesto en mí. Estaba preparándome para usarme correctamente. Mirando hacia atrás, puedo ver cada experiencia tuvo un propósito. Las pruebas me enseñaron a depender de Dios más que mis propias fuerzas. Las heridas me hicieron más sensible al dolor de los demás. Los errores me reconocieron la importancia de mi humanidad y el conocimiento que fue adquirido dejó de convertirse en el motivo de orgullo para transformarse en una herramienta al servicio del propósito de Dios. Estaba formando en mi vida. Fue precisamente durante esos años cuando comencé a tomar forma una comprensión que cambiaría para siempre mi manera de acompañar a las personas. Descubrí que muchas personas aman profundamente a Dios y desean vivir conforme su voluntad, pero continúan reaccionando desde la herida que nunca ha sido sanada. Creencias que nunca han sido confrontadas y patrones que aprendieron mucho antes de ser concebidos ellos. Comprendí que el problema no era la falta de fe, sino que había áreas en el corazón que todavía necesitaban ser restauradas. También descubrí que la transformación rara vez ocurre solamente por alguna vez recibir información. Podemos conocer muchos versículos, asistir muchos años a la iglesia, leer innumerables libros y, aún así, seguir reaccionando desde el miedo, el rechazo, la culpa o la necesidad de aprobación. La información por sí sola no cambia el corazón. Lo que transforma verdaderamente la vida es permitir que Dios ilumine esas áreas ocultas, sane nuestras heridas y renueve nuestra manera de pensar. Esa verdad fue dada origen.
con el paso del tiempo una gran parte de lo que hoy enseño en el curso. Comprendí que las herramientas tienen un enorme valor cuando ocupa el lugar correcto. Nos ayuda a comprender cómo funcionan nuestras emociones, identificar patrones inconscientes y descubrir aquellas creencias que muchos durante años dirigieron nuestras decisiones sin que nos diéramos cuenta. Pero ninguna de ellas pueden sustituir la obra del Espíritu Santo. Son instrumentos que iluminan el camino. Quien produce la verdadera transformación es Dios. Por eso, hoy puedo afirmar algo con absoluta convicción. Dios no quiere personas pequeñas, quiere personas sanas. No busca apagar el potencial que depositó en nosotros, sino restaurar el corazón desde el cual ese potencial será utilizado. Porque cuando el carácter crece al mismo ritmo de los dones, el poder deja de convertirse en un riesgo y comienza a transformar una bendición para quienes nos rodean. La lección más importante que Dios me ha enseñado: el propósito nunca consiste en tener más poder, sino en aprender a administrarlo correctamente, el poder que Él ya puso en nuestras manos. Después de todo lo que Dios había hecho en mi vida, puedo mirar hacia atrás y reconocer que nunca intentó quitarme aquello Él mismo puesto en mí. Nunca quiso apagar mis sueños, disminuir mis talentos o limitar mis capacidades para crecer. Lo que hizo fue mucho más profundo, transformador en lugar de donde vivía. Antes buscaba seguridad en lo que lograba, en lo que podía hacer y en las capacidades que tenía para resolver problemas. Hoy entiendo que el verdadero poder nunca nace de la autosuficiencia, nace de una vida que pertenece rendida a Dios. Cuando Él ocupa el lugar que le corresponde, todo comienza a encontrar su verdadero orden. Los dones dejan de convertirse en un medio para demostrar nuestro valor y pasa a ser una herramienta para el servicio de los demás. El conocimiento deja de ser un alimento al ego y comienza a producir sabiduría. El liderazgo deja de buscar reconocimiento y se convierte en una oportunidad de reflejar el carácter de Cristo. Incluso las pruebas pueden adquirir un nuevo significado porque comprendemos que Dios no solo está interesado en lo que hacemos, sino sobre todo en la clase de persona en que nos estamos convirtiendo. Con el paso del tiempo descubrí que el mayor milagro que Dios puede hacer en una vida no es solamente abrir puertas, conceder oportunidades o multiplicar nuestros recursos. El mayor milagro es transformar nuestros corazones, porque cuando el corazón cambia, también cambian nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra manera de servir y la forma en que utilizamos todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Quizás esa es la diferencia más profunda entre el ego y el reino de Dios. El ego utiliza el poder para exaltarse. Dios nos enseña a utilizarlo para amar, para servir, para bendecir. El ego busca demostrar quién es. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes ya somos. El ego quiere ocupar el primer lugar. Dios nos invita a caminar cerca de Él, sabiendo que nuestra identidad
nunca depende de lo que hacemos, sino del amor con que fuimos creados. Por eso, hoy puedo decir con absoluta convicción que Dios no vino a quitarte nada de lo que Él mismo sembró en tu vida. No vino a disminuir tus capacidades, ni a apagar tus sueños, ni a limitar tu futuro. Vino a ordenar tu corazón para que todo aquello que hagas nazca de una relación con Él y no de la necesidad de demostrar tu valor. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto, el poder deja de ser una carga y se convierte en un instrumento para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Y entonces descubrirás la verdad que cambiará la vida para siempre. Dios no te quita poder, lo ordena. Y en Juan 15:15 dice esto: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva muchos frutos, porque apartados de mí nada podéis hacer. Espero que te haya gustado este capítulo 7 y te invito a que si te gusta, comentes, pongas like y compartas a alguien que le puede servir esta palabra. Bendiciones.